Bueno, ya vimos entonces los estados de la materia y cómo se comportan sus moléculas para darle sus propiedades. Y ahora vamos a ver rápidamente las propiedades de la materia. Estas se dividen en propiedades generales y propiedades específicas o particulares. También las pueden encontrar como intensivas a las particulares y extensivas a las generales. Las propiedades generales, como su nombre lo dice, son las que cualquier tipo de materia va a tener y dependen de la cantidad de materia que haya en el objeto. Es decir, si yo tengo un objeto de 10 kilogramos y uno de 5 kilogramos, entonces está cambiando la masa. El objeto de 10 kilogramos tiene mayor masa que el otro y por lo tanto también tiene mayor peso. El volumen también va a depender de la cantidad de masa. Entre más masa tenga un objeto, pues más espacio va a ocupar, etcétera. Entonces, esas son propiedades que cualquier objeto que ustedes encuentren va a tener y va a depender también de la cantidad de materia que tienen. Las propiedades particulares o intensivas son las que no dependen de la cantidad de masa y dependen de las propiedades químicas del material. Bueno, tenemos como ejemplo la elasticidad. No vamos a encontrar la misma elasticidad en una liga que en un objeto de fierro. Y por más que aumente o disminuya la masa de fierro, pues no va a cambiar su elasticidad. Entonces, esta propiedad depende del material que estemos estudiando. Una de estas propiedades intensivas o particulares es la densidad y el peso específico que vamos a ver a continuación. Bueno, la densidad es una propiedad intensiva o específica, como les dije antes, y esto quiere decir que no depende de cuánta materia haya en el material. Entonces, si yo mido la densidad de un vaso de agua o de una botella de agua, la densidad va a ser exactamente la misma y no va a cambiar para agua pura. Hay una densidad para el alcohol, una densidad para el agua, una densidad para el mercurio y todas las sustancias puras tienen una densidad conocida, aunque también se pueden calcular las densidades de sustancias compuestas, como por ejemplo un jugo. Bueno, ¿qué es la densidad? Es una propiedad que nos va a indicar la cantidad de masa que hay en un volumen. Y recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene el objeto y el volumen es el espacio que está ocupando. Para calcularla vamos a usar esta fórmula. Representamos a la densidad con la letra ρ, que es una letra griega, y simplemente vamos a dividir la masa entre el volumen. La masa la podemos obtener con una báscula y el volumen con un recipiente graduado o por métodos indirectos. Las unidades que se utilizan normalmente son el kilogramo sobre metro cúbico o el gramo sobre centímetro cúbico para el sistema internacional, pero pues se puede expresar en otras unidades. Aquí hay un pequeño ejemplo. Nos dicen que hay una masa de 1 kilogramo de alcohol etílico y está ocupando un volumen de 0.0012 metros cúbicos. Nos piden calcular su densidad. En este caso, pues ya nos están dando los dos datos y los están dando en las unidades correctas. Entonces no hay que hacer conversiones. Simplemente vamos a dividir la masa entre el volumen. La masa es 1 kilogramo entre 0.001266 metros cúbicos. Nos da como resultado 789.8 kilogramos por metro cúbico. Y esta ya sería la densidad para el alcohol de este ejercicio. Vamos a hacer un experimento muy sencillo, realmente no es muy exacto, pero sirve para comprender un poquito mejor el concepto de densidad. Yo tengo estos vasitos de 25 mililitros. Lo vamos a colocar aquí y vamos a colocar tara. Entonces ya no me está tomando en cuenta el valor de la masa de ese vasito. Yo tengo aquí unas
tiras de papel que están en zigzag y son largas. Entonces vamos a ver cuántas podemos poner sin apretarlas. Bueno, aquí metimos 4 tiritas y nos dio una masa de 0.18 gramos. Bueno, aquí lo voy a dejar. Tengo acá otro vasito exactamente igual. Igual vamos a quitar su masa. Y este lo vamos a llenar con unas tiritas que también están en zigzag, pero son más cortas. Entonces vamos a ver cuántas tiritas podemos echar. Y me marca 0.31 gramos. Quiere decir que al yo reducir el tamaño de estas tiritas, ocupan menos espacio en el vasito que las largas. Las largas, al ser de esta manera, son estorbosas entre ellas y no permiten que se aproveche del todo el volumen. En cambio estas, como son más cortas, pues tienen mayor oportunidad de acomodarse entre ellas y se aprovecha mejor este volumen. Lo mismo pasa con los materiales. Entre más compacta sea la estructura molecular de la materia, pues más materia va a caber en el mismo volumen. Y entre menos compacta, por ejemplo, tenemos los ácidos grasos, que son algo así, son tiras muy largas de carbonos, y al ser tan largas, pues se estorban entre sí y se vuelven menos densos. Un ejemplo es el aceite. Si yo pongo aceite y agua, el aceite va a flotar. ¿Por qué? Porque estas moléculas están ocupando mucho espacio y caben pocas, provocando que la densidad sea menor. En cambio, el agua puede tener más moléculas en el mismo volumen porque son más compactas. Entonces, su densidad es mayor y se va al fondo. Entre más compacto sea la estructura molecular, pues mayor va a ser la densidad del material. Los sólidos son mucho más compactos porque tienen una estructura ordenada. Se pueden ir acomodando como bloquecitos y se aprovecha todavía mejor el volumen, permitiendo que quepan más moléculas y por tanto produciendo una mayor densidad. Ahora nosotros podemos calcular la densidad de estos dos vasitos sabiendo que los dos son de 25 mililitros y usando la masa que nos dio la báscula. En la báscula nos dio 0.31 gramos de masa para las tiras cortas y 0.18 gramos para las tiras largas. El volumen en ambos casos fue el mismo, de 25 mililitros. Vamos a calcular la densidad de las tiras cortas, que sería su masa, 0.31 gramos, entre volumen, que son 25 mililitros. Las unidades quedarían así, gramos por mililitro. Y para el caso de las tiras más largas, sería 0.18 entre 25 mililitros. Y obtenemos estas dos cantidades. Si se dan cuenta, el número mayor es el de las tiras cortas, quiere decir que tiene una mayor densidad. Y si ya lo comprobamos, en ese botecito teníamos una mayor masa, una mayor cantidad de tiritas y era el mismo volumen. Entonces, digamos que están más apretadas. Y en el otro tenemos una densidad de 0.007 gramos por mililitro. Ahora, yo les comentaba que las unidades más comunes son gramos por centímetro cúbico o kilogramo por metro cúbico. En este caso, podemos hacer la conversión de mililitros a centímetros cúbicos, pero resulta que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces, podemos dejarlo como 0.0072 gramos por centímetro cúbico. Entonces así nos quedarían nuestros datos. Sí podemos expresar en gramos por mililitro, pero ya dependerá de lo que vayamos a hacer con estos datos. Peso específico, que es una propiedad similar a la densidad,
También es una propiedad intensiva, entonces, igual que en el caso anterior, es muy específica para sustancias puras y siempre va a ser la misma en ese tipo de sustancias. Puede variar en sustancias no puras, como les decía, en un jugo. ¿Qué es el peso específico? Es una propiedad que nos indica la cantidad de peso de la materia que está contenida en cierto volumen. Y bueno, hay que recordar que el peso y la masa son cosas diferentes. La masa dijimos que es la cantidad de materia que hay y el peso, recuerden que es una fuerza. Es la fuerza con la que un objeto está siendo atraído hacia el centro de la Tierra por acción de la gravedad. ¿Cómo calculamos el peso específico? Tenemos dos fórmulas. La primera es simplemente dividir peso entre volumen. Y recuerden que el peso lo podemos calcular sabiendo la masa del objeto y multiplicándolo por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La segunda fórmula es multiplicar la densidad del material o de la sustancia por la aceleración de la gravedad, que es la que acabamos de mencionar. El peso específico se puede representar en la fórmula como P mayúscula E, que es como lo vamos a estar trabajando, pero también lo pueden llegar a encontrar como la letra gamma, que es otra letra griega. Las unidades van a ser newton sobre metro cúbico. Recuerden que el newton es la unidad de medida para una fuerza y como el peso es una fuerza, pues tiene que ir en newton si estamos usando el sistema internacional. Y puede venir sobre metro cúbico, sobre litro, sobre centímetro cúbico, dependiendo del caso que se esté estudiando. En el ejemplo que les puse aquí, estamos trabajando sobre el mismo del caso de la densidad. Es 1 kilogramo de alcohol etílico en el mismo volumen y esta vez vamos a calcular el peso específico. Como ya calculamos la densidad en el problema anterior y tenemos todos los datos, podemos ocupar las dos fórmulas. En el caso de la primera fórmula que les di, primero tenemos que calcular el peso de nuestro material y eso lo vamos a hacer multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces 1 por 9.81 nos va a dar 9.81 newtons. Ese va a ser el peso, 9.81 newtons dividido entre el volumen, que es el que nos dan en el párrafo. Como resultado nos da 7.748 newtons sobre metro cúbico. Y con la segunda fórmula vamos a utilizar la densidad que habíamos calculado en el problema anterior y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es la misma que usamos para calcular el peso. Y nos va a dar el mismo resultado. Si acaso puede haber variaciones por décimas, pero los dos resultados serían correctos.